La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Nuevamente hay aquí power femenino. Es cierto, Tony. Así me han tocado últimas entrevistas, sí. Lo cual está muy bien. Pero mira, eso significa que en el país la mujer está creciendo en todos los aspectos, ¿verdad? Y que hay material femenino, ¿verdad? Para venir a las entrevistas y conversar sobre estos temas que son de alguna manera espinosos, Tony, porque pues sí, hablar de economía a veces se vuelve complicado. Pero todos lo sentimos a la hora de ir a comprar algo. Y lo estamos sintiendo más últimamente, ¿verdad? La canasta básica ha tenido nuevos incrementos otra vez. Pese, dice aquí, y estoy leyendo un titular de ayer, de Diario El Mundo, pese a un leve retroceso en la inflación. Vamos a hablar de esto un poquito con nuestras invitadas. Carmen Aida Lazo, gerente de riesgos de Asessuisa Sura, quien también se desempeñó. Era decana de Economía y Negocios. Economía y Negocios de la ESEN. Escuela Superior de Economía y Negocios. Bienvenida, Carmen. Buenos días, Tony y Diana Verónica. Un gusto volver acá con ustedes. Gracias. Sí, teníamos días de no conversar, ¿verdad, Carmen? Sí, para hablar de economía. Y a ver, vamos a conocer también a Andrea Lemus. Ella es ingeniera en negocios y está a cargo. Además es directora de Asessuisa del Grupo Sura, ¿verdad? Exactamente. Atendiendo las micro y las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas. Bienvenida. Así Andrea. que gracias al gerente de Asessuisa Grupo Sura, ¿verdad? Por darles permiso de venir aquí. Saludos. Bienvenidas. A ver, ¿cómo, cuando pensamos en la economía de nuestro país, hoy por hoy, Carmen Aida, ¿cómo, si le tuviera que contar a un extranjero cómo estamos, así rápidamente, qué le diría? Bueno, es una economía que, al igual que el resto del mundo, está pasando por un momento complejo, en el sentido de que estamos viendo, que no habíamos visto en mucho tiempo, un incremento de precios que lo estamos sintiendo los consumidores, que es bastante pronunciado, y que lo medimos en este indicador, que es la inflación, que es la manera que estamos utilizando todos los países para tratar de capturar qué pasa con el costo de la vida. Cuando un gobierno o una sociedad se pregunta qué está pasando con el bienestar de la población, uno de los primeros indicadores que ve es, bueno, ¿verdad?, qué está pasando con ese poder adquisitivo. Entonces, lo que está viviendo El Salvador es un incremento de precios que hasta el último dato que tenemos, que es de julio, es de 7.4%. ¿Qué significa eso? Significa que si, por ejemplo, Tony, usted ganaba $100 y no le han aumentado el salario, no tiene mayores ingresos, significa que su poder adquisitivo se ha reducido en ese porcentaje. Usted puede comprar menos productos, ¿verdad? O sea, hoy compra con los mismos $100, compra $92.7. Muy bien, ¿cierto? exactamente. ¿Verdad? El poder adquisitivo Ajá. equivalente a que hubiera tenido en lugar de 100, 92, exactamente. Ajá, y entonces si antes, digamos, su quincena para comprar los alimentos e insumos de su hogar era su presupuesto de $100, tuvo que quitar algún producto porque le hacen falta esos $7 ahora. Es correcto. Entonces, primero, tenemos una alta inflación en un país donde siempre habían dado por el 2% desde la dolarización, ¿verdad? Entonces, de pronto... 2001. Entonces, no estábamos acostumbrados. ¿Se acuerdan cuando tuvimos en el 2008 aquella crisis que llegó el petróleo a 150? Ahí tuvimos una inflación que llegó en algún momento a ser de 2 dígitos, de 10%, ¿verdad? Pero o sea, no hemos llegado a ese nivel todavía. Llegado a ese nivel. El petróleo también está retrocediendo. Y quizás es importante señalar, y esto creo que es un mensaje importante, hay cosas que controlamos en el país y cosas que no. Hay fenómenos que son globales, ¿verdad? O sea, la inflación es principalmente un componente importado, porque este país, su principal importación es petróleo, ¿verdad? Es un buen porcentaje de la canasta de importaciones eso, y es un precio pues que viene dado por las condiciones del mercado internacional. Y en el área que usted ve, ¿cómo está afectando esto a los micro y pequeños y medianos empresarios? La verdad es que son de los más afectados, porque cuando nosotros estamos hablando de un micro, de una pequeña o de una mediana empresa, ellos también están recibiendo como esta preocupación desde sus colaboradores. Entonces, ellos
tienen toda una estructura de costos, tanto fija como variable. Entonces empiezan a ver que todo empieza a incrementar de puestos, sus colaboradores les empiezan a decir, bueno, estamos sintiendo que necesitamos más dinero para recuperar ese poder adquisitivo, y están viendo que probablemente la competencia está subiendo precios, entonces empiezan a hacer muchas preguntas. Es un momento donde tienen que analizar los costos, ver... Mira, y ahí, perdón, está. Andrea, Sí, sí. allí también los micro, pequeños y medianos empresarios, a ver, para poder producir lo mismo, los insumos están mucho más elevados también. Exactamente. Entonces ellos están, a ver, produciendo el mismo producto, pero con materiales más caros. Exactamente. Y por otro lado, sus colaboradores resintiendo que el dinero les alcanza menos. Exactamente. Entonces es momento de hacer, la verdad es que quizás nosotros desde Empresa Sura tenemos 6 frentes de acción donde acompañamos a los empresarios, y uno es finanzas y también mercado, que van de la mano. Es decir, revisar la salud financiera del negocio y además dónde está parado ese negocio. Porque es muy importante primero preguntarse cuál es la propuesta de valor del negocio que yo tengo. ¿Por qué me están eligiendo a mí? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué me compran mi producto o mi servicio? Exactamente. ¿Por qué me eligen a mí versus otros? ¿Y a qué mercado estoy dirigido? Porque eso les permite tomar decisiones que se mantengan alineadas a su modelo de negocio, es decir, a esa propuesta de valor diferenciadora, y optimizar otras posibilidades que de repente les quitan o les restan esa eficiencia. Tú que estás con medianos y pequeños empresarios, Andrea, recientemente diferentes gremiales empresariales estaban pidiendo que continuara el subsidio al salario mínimo que el Estado estaba entregando a las MIPYMES para hacer frente a la situación económica. Pero el presidente de CONAMIPE, Paul Steiner, dijo de que ese subsidio terminaba hoy en agosto y que no se iba a renovar, pero que se iban a analizar otras medidas. No sé si tienes conocimiento de cómo este subsidio que ya no se entrega a las MIPYMES para el salario mínimo, porque el salario mínimo incrementó como en $60 por ahí, está afectando a las MIPYMES. Sí, definitivamente esto impacta directamente a las MIPYMES, porque muchas veces el emprendedor, buena parte del emprendedor, tiene al menos una persona más que lo ayuda en su negocio. Entonces eso implica que probablemente el salario que le estaba pagando esa persona incrementó en ese porcentaje, además de que está viendo todo lo que hablábamos hace unos minutos, que todo a su alrededor también está incrementando. El pan dulce está más chiquito. No, mira, lo orgánico de verdad son las tortillas. Las tortillas son más chiquitas. Son más pequeñas y ya si tú las pones contra el sol se ve al otro. No, es que es cierto. Eso. Yo allí, trasluce. mira, yo allí he medido el impacto económico. Qué buen indicador de energía. Sí, yo ahí lo he medido. Sí. Ajá. Y yo no me acuerdo qué político o empresario decía que los precios suben en ascensor y bajan en las escaleras. Esto va a tender a ¿qué? A normalizarse, a bajar, o dependemos de Ucrania y Rusia, de la Europa, que está viendo cómo consigue petróleo, gas, Las relaciones con los Estados Unidos, ajá, el Mundial de Qatar, qué sé yo. Si pagamos o no los famosos eurobonos, toda esta variable. Digamos, para aquí, para las personas que nos escuchan, ¿cómo se va a ver 2023? ¿Qué es lo que se espera? Se espera que la inflación va a ir bajando. El mes de julio fue el primer mes donde la inflación ya fue menor que el mes anterior. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque también las cadenas de suministro se están poco a poco desenredando en el mundo. Mucho también de la inflación fue que China puso una política de COVID súper estricta, ¿verdad? Entonces, cuando China no produce, el mundo también se pone caro, ¿verdad? En la medida que se va normalizando la producción, pues digamos se normalizan las cadenas de suministro y eso baja la presión sobre los precios. Sin embargo, yo diría que no podemos tener una certeza completa porque el panorama todavía geopolítico es complejo. Como ya vimos, pues la guerra entre Rusia y Ucrania es una, pues digamos, no ha sido de corto plazo, se permanece y eso impacta que las materias primas que han tenido alzas importantes, el petróleo, sobre todo energía. Entonces, ¿qué esperamos nosotros para el próximo año? Quizás ya la inflación ya no va a ser del 7.4, pero quizás va todavía a rondar un 4%. Y las perspectivas son que de aquí, por ejemplo, a 2025 ya volveríamos a los niveles previos de inflación. También, ¿por qué?
Porque si se fijan, ahorita Estados Unidos ha subido las tasas de interés. ¿Y por qué lo ha hecho Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una meta que la inflación de ellos nunca quieren que se les salga de control y que esté siempre por ahí del 2%. Y ahorita llegó a 8 y algo. O sea, eso para Estados Unidos es la mayor inflación en 40 años que han tenido. Y ustedes saben que la inflación es un tema incluso político, es el sentir de la población, es lo que le está afectando. Entonces, la Reserva Federal sube las tasas de interés y eso es como que le pegaran como un frenazo a la demanda. Entonces sube la tasa de interés y usted dice, no, pues mejor voy a repensar si compro esto, quizás no me endeudo. Entonces, al enfriarse, digamos, esta demanda mundial, también van a ir bajando los precios. Entonces, ¿qué es la recomendación? Mantenerse muy observantes del entorno, que es algo que nosotros hacemos mucho en la compañía, ¿verdad? Y solo voy a hacer así un pequeño como comercial, porque realmente creo que una ventaja que tenemos nosotros como compañía es que buscamos una capacidad de anticiparnos a lo que va a estar ocurriendo en el panorama económico, en las grandes tendencias del consumidor. Es algo que hacemos como compañía y que nos permite estar viendo, porque no es lo mismo, vaya, Tony, Ana Verónica, que ustedes, digamos, tengan una noción de cómo va a estar la economía el otro año para sus decisiones, incluso acá, en su negocio, a que no lo sepan. ¿Cuál va a ser la tasa? Lo que usted decía de Ana Verónica. ¿Va a haber o no va a haber de cuál va a ser la situación fiscal? ¿Verdad? Entonces, la comprensión de ese entorno, digamos, el llamado que nosotros hacemos es para los empresarios que nos escuchan, para los consumidores. Sabemos que la economía a veces se ve árida, pero no es tan difícil de seguir, y seguirla y entenderla es muy útil, nos hace tomar mejores decisiones. De eso, sí, de eso se trata. El ministro de Hacienda anunció, puso como fecha límite para la recompra de los bonos 2023 y 2025 ya el 15 de septiembre. El 15 de septiembre El Salvador tiene que cancelar en los próximos 2 años 1.600 millones, el primer sopapo es de 800 millones. En enero. En enero. ¿Qué tanto todos estos factores externos, más esta presión interna que tiene el gobierno o el Estado, saliendo de esto puede ayudar a que... porque creo que, o sea, el gobierno espera, dice el ministro, tener una operación exitosa. Sí, es deber, digamos, esta operación, digamos, explicándolo de manera sencilla, en enero vencen, creo que es el 23 de enero, si no me equivoco, 23, ¿verdad? Sí. Los 800 millones. Entonces, si llegamos al 23 de enero, pues el gobierno debe honrar su compromiso y devolver 800 millones de dólares a los tenedores de bonos, a los que tienen esos bonos. Lo que está haciendo el gobierno es diciendo, no, es que lo que pasa es que ahorita esos 800 millones no valen 800 millones, quizás valen 700 porque el precio ha bajado. ¿Por qué el precio de los bonos es menor? ¿Por qué no valen 100 el valor de carátula, sino 78, que por ahí creo que andan hoy por hoy? Porque la gente cree que quizás hay una probabilidad de que no pague. Entonces el gobierno dice, ya que el mercado me está diciendo que quizás no se paguen, los voy a ir a comprar con anticipación y así me ahorro. El tema es que cuando se hacen esos anuncios, los precios suben, ¿verdad? Porque entonces dicen, no, pero entonces quizás no me voy a esperar mejor hasta enero. Ahí está, quienes piensan que el gobierno calladito hubiera hecho la operación y mejor anunciar después. Entonces está de ver cómo va a resultar la operación, quizás decir que no es una operación, se ha hecho en otros lados, algunos con mayor nivel de éxito que otros. El gran reto es que los precios suben, entonces eso hace que, digamos, ya ese ahorro sea menor del que se hubiera hecho quizás en otras condiciones, ¿verdad? Pero digamos, está de ver. En todo caso, independientemente de que sea septiembre, octubre, El Salvador pues está en camino de un vencimiento, y eso implica que el Estado va a sacar recursos para poder honrar esos compromisos, porque honrar los compromisos nos permite mantener un acceso a financiamiento internacional. Sí, quizás ahí para complementar en cómo se vive eso en el día a día, porque nosotros de repente nos podemos preguntar, bueno, que paguen o no paguen, ¿cómo me afecta a mí? Esa es la pregunta del millón. En mi día a día. ¿Y esto en qué me afecta? Exactamente, entonces como yo no lo termino de entender, entonces yo no sé eso cómo lo voy a ver. Este dinero que el gobierno ha prestado y que tiene que pagar, también le crea una imagen al país como una persona, así como nosotros vamos al banco y pedimos un crédito, así el gobierno... ¿Cómo es que se llama? El historial. Exactamente. El historial crediticio. O sea, hay un DICOM mundial que establece unas tasas de riesgo, así como a nosotros nos ponen en categorías dependiendo de qué tan responsables o no somos para pagar. Pero en DICOM solo están los que no pagan, ¿verdad?
Pues no sé. Ajá, es que DICON son los que no han pagado. Me imagino que nos tienen O en categorizados. Pero ustedes, seguramente, en las categorías de... No, es que yo nunca he debido, por eso yo no estoy en DICON. Usted aparece A en el sistema, y al ser A en el sistema, usted puede endeudarse a tasa baja. Total. Ajá. Entonces, así hay como un sistema mundial y a nosotros nos ponen una tasa de riesgo, por ponerlo así, ¿verdad? Entonces nos ponen una tasa de riesgo. Nos categorizan si somos buena o mala paga. Exactamente. O sea, buena paga, mala paga. Y dependiendo de si somos buenos o mala paga, así también vienen los bancos internacionales a prestarles a los bancos locales, que también les dan fondos para que muevan esos fondos entre los salvadoreños. Entonces, ¿qué pasa si el riesgo país crece, si es más alto, porque nos ven más riesgosos? Entonces, quienes le prestan a los bancos locales se lo prestan más caro, y a nosotros entonces también nos lo prestan más caro. Entonces nos empiezan a subir las tasas de interés para préstamos de consumo o para préstamos hipotecarios. Entonces nosotros también lo empezamos a sentir como esa subida de costo en nuestro día a día. Andrea, Carmen Aida, pero no ha ocurrido, porque eso es como bien sensible, que le hablen a uno del banco. A mí nunca me ha pasado, o no recuerdo que te hablen, o si ha pasado, que te hablen, mire, el préstamo de la casa le va a subir la cuota porque hemos incrementado la tasa de interés. Sí pasa, entiendo, sí, pueden los bancos hacer eso. Sí. Y quizás la invitación aquí es que cada uno seamos como, porque pasa, de repente le llaman y le dicen, mire, esta tasa de interés, como decía en su contrato, está indexada. ¿Y qué quiere decir que está indexada? A que se mueve de acuerdo a ciertas tasas de interés fuera de referencia, o fuera, pueden ser locales o fuera del país. Entonces aquí también la invitación para todas las personas que son partícipes del sistema financiero es que lean muy bien sus contratos, si las tasas de interés de sus préstamos o de las tarjetas muchas veces están indexadas a otras tasas de referencia, y eso puede provocar que se muevan para arriba o para abajo. ¿Sabes lo que pasa, Andrea y Carmen Aida? Que uno no entiende eso. Y a la hora de que uno quiere, le dieron el préstamo, la gente firma. No, ajá, y de verdad, vaya, ahorita indexado, ay Dios. El índice, solo me acuerdo de los aquellos, ¿verdad? El índice, el cartapacio. El cartapacio donde ponías las cosas ordenadas. Lo que pasa es eso, ¿verdad? Que yo creo que este es un buen consejo para la audiencia, que antes de firmar cualquier contrato de un préstamo, una tarjeta, lo que sea, el cuchubal, lea la letra chiquita, pero no es que la lea, sino que alguien que sepa se lo explique. Sí, exacto. Porque uno no lo entiende, disculpen. Hay préstamos con tasas que que está fija, fluctuando. Que sea fija. En El Salvador no. En Estados Unidos hay créditos hipotecarios, por ejemplo, que puede tener usted su tasa fija y vaivenes del mercado no le afecta. No le afecta, pero aquí no. Aquí no. Yo creo que aquí también un buen consejo, y de verdad es, independientemente de lo que usted haya estudiado, usted puede ser un médico, usted puede ser, no importa, tome un curso de alfabetización financiera, tener nociones básicas es tan importante. Acérquense con nosotros, pues, en la Suiza. Total, y a eso los invitamos, porque también ese es como nuestro objetivo. Como decía Carmen Aida, nosotros en la compañía tenemos un músculo de observatorio, de anticiparnos. Empresa Sura, como acompañamiento a la MIPYME, nace en ese sentido, a que tengan una mano amiga que diga, bueno, no entiendo lo que dice el contrato, ¿será que eso me conviene o no me conviene para mi negocio? Pueden acercarse y hacernos esas consultas, porque para eso estamos también. Esa es una de las medidas entonces que deberíamos de tomar, ¿verdad? Como salvadoreños. Le voy a dar otra, perdón que le interrumpa. No, dele. Vaya, por ejemplo, este es el momento que a veces lo dejamos de lado, de decir, yo voy a pasar la deuda que tengo en la tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito, a veces hay gente que viene y dice, voy a ir pagando el mínimo. Y usted sabe, entonces ahí se mantiene el saldo. Y es porque uno no se toma una mañana para ir al banco y entonces consolidarlo y ponerlo en un crédito de más largo plazo. De verdad, porque en El Salvador todavía las tasas no han subido. Vayan a ver, las tasas de interés no han subido, a pesar de que están subiendo en el mercado internacional. En este país hay liquidez todavía. Entonces, este es un buen momento para uno ordenarse. Vayan a conocer qué están pagando en tasa de interés, ¿verdad? Acérquense pues a diferentes mecanismos de financiamiento, tiren el préstamo. Siempre es más bajo adquirir un préstamo personal, siempre pagar las tarjetas u otras deudas, la famosa consolidación, y quedarse pagando el préstamo personal. No va a sacar otra tarjeta. Ahora, lo que yo sé de personas que han hecho eso es que en el momento rompen con una tijera las tarjetas, porque el problema es que mucha gente continúa usando la tarjeta.
Entonces eso nunca va a salir, ¿verdad? Nunca va a salir. ¿Qué otra recomendación hacen para la Bajen audiencia? una app, fíjese que ayer estábamos en una charla, hay apps, ustedes pueden buscar, hay uno que se llama YNAB, que es You Need a Budget, usted necesita un presupuesto. Hay apps, ustedes las pueden buscar en español y en inglés, que le ayudan a uno a llevar todo lo que uno gasta, a revelar, o sea, cuando uno empieza a ver cuánto se gastó en cafecitos de acá, cuánto... El postrecito Sí, de las 3 de la tarde. Exactamente, de pronto uno se da bueno, nosotras que trabajamos en San Benito, realmente ahí uno sí que tiene unas tentaciones. Que Y nosotros aquí en Galerías. ¿Sabe cómo entrar al Dollar City usted? Exacto. Ya no voy al Dollar City. Eso es como nosotros aquí en Galerías, si tenés una tentación a la salida. Sí, Dollar City me dice, mija, anda a comprar no sé qué, salgo con $30. Así nos pasa a todos. Entonces, ahora hay como mecanismo, ocupemos la digitalización para buscar mecanismos que nos ayuden a llevar el control de los gastos. Yo los invito, o sea, el que está escuchando, busque una app, ya le voy a decir otra aquí que tengo, bájenla y You need a budget. Usted necesita un presupuesto. Ahí mire, aquí los tengo, gestor de gastos. Ok. Entonces uno pone aquí en la app, en el teléfono, dígame cuál app es buena para llevar mis gastos. Bajarse una app, empezar a tener disciplina. Nunca es tarde, siento yo. Yo no sé si fue Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor, Tony, que nos dijo en una entrevista que hablamos precisamente de este tema hará unos 6 meses quizás, y le decíamos que hay que hacer ante porque pues sí, ya esto se veía venir, ¿verdad? Y con esto de la guerra ruso-Ucrania, y nos decía, miren, el que tenga préstamos, abónele lo más que pueda y termine de pagar, porque se puede dar el caso de que incrementen las tasas de interés. Carmen Aida, Andrea, hoy por hoy la gasolina sigue subsidiada, ¿verdad? Hay un techo a los precios. Hasta octubre lo aprobaron esta semana. Lo acaban de prorrogar. Y hay bastantes, el gobierno tiene bastantes ayudas a diversos sectores, pero este tema de la gasolina nos hace pensar que la cosa no está tan mal porque el Estado está absorbiendo este gasto, y si estuviera esto libre y los precios fueran los que fueran, tal vez nos habría caído el 20 un poquito más la urgencia. O es como artificial esto, de que sentimos que sí han subido los precios, pero todavía no tanto, puedo seguir gastando. Porque los combustibles están subsidiados. Bueno, alimentos, por ejemplo, todos los que vamos al mercado, al súper, los alimentos han crecido el 14%. O sea, la gente ya sintió entonces. Sí, yo sí, los que compramos lácteos, ¿verdad? Sí. Uno siento que no es posible decir que se ha evadido, o sea, es un incremento de precios bien fuerte. Claramente depende de lo que consume cada hogar. Entonces, es bien importante incluso saber, yo en qué me lo gasto. Les doy un ejemplo. Educación, que yo tengo 2 hijos adolescentes. Educación es una parte importante de mi presupuesto. Yo ahí gasto. Buena parte de mi presupuesto es para el colegio de los niños. O sea, eso no es un gasto que tú vas a decir este mes no lo pago. Pero por ejemplo, educación no ha podido subir precios. Entonces ahí ese impacto es menor que en alimentos. Entonces depende. Entonces quizás en mi hogar la inflación no ha sido quizás tan grande por la forma en la que consumo, pero en un hogar donde hay 2 personas, adultos mayores, que no tienen niños ya en edad escolar, etcétera, quizás ellos lo sienten. Entonces, cada hogar lo siente distinto en función de sus patrones de consumo. Colegios privados anunciaron incremento de matrículas para el próximo año. Ya para el próximo año, pero venimos de haber podido no tener incrementos de precios, por lo menos, en el colegio que están mis hijos en los últimos 2 años, porque en la pandemia también los papás decíamos, miren, los niños no están yendo a la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me va a subir la matrícula? O sea, los papás también sentimos ese impacto. Por tirarles un ejemplo, los incrementos de precios no son parejos. Se dan más en algunos sectores que en otros, en unos rubros más que en otros. Ahora, lo que pasa es que dejar de comer no podemos, ¿verdad? Entonces, en el rubro de alimentos sí lo estamos sintiendo. Esa es creo que es la expresión, ¿verdad? Es correcto. Porque el rubro de alimentos, a pesar de que hay un subsidio a los combustibles, porque, uno de los principales costos de los insumos y de los productos y servicios es la cadena de transporte. Entonces, el precio de los combustibles se ha más o menos estabilizado en el país para efectos que eso no se traslade al precio final de los productos y servicios. Hoy el Brent, el barril, amaneció
a 9520 y el West Texas. Aquí nos lo está compartiendo Vladimir Lobato también, mira. Fíjate que bueno, él dice que está a 87 y aquí lo tengo a 89, pero anda por ahí. Ajá, más o menos 1.75, cabal. ¿Cómo se llama la app? Dice aquí el número 3968, Carmen. YNAB. YNAB. Uh-huh. Y como decía ella, es fácil. Googleé, sugiérame una app para manejar mi presupuesto. O busquen también gestor de gastos en las tiendas de apps, o sea, busquen alguna gratis, ¿verdad? Para manejo del presupuesto. Pueden también poner en Google cuál app me recomienda para manejar mi presupuesto y le va a tirar opciones, vean cuál les gusta y empiecen a meter ahí sus gastos. Cuando menos sientan, ya van a tener un historial ahí. Y quizás ahí, como para complementar, lo importante es que sea una herramienta que ustedes la vean. Sí. O sea, al final eso va a tener efecto si uno se hace consciente, porque puede ser que a algunos le funcione la aplicación. A mí particularmente me funciona más el castigo de tener que escribirlo, así como gasté tanto en o sea, va realizando a través de la escritura. Ajá, que aquí me pasó. Y un cuadernito que ando todo el tiempo en mi mochila porque así gasté. El cafecito. Y pongo el café, la tentación de las empanadas de la tarde que no me aguanté. Entonces, los famosos gastos hormiga, ¿verdad? Exactamente. Tiene que ser algo que sí puedan ver, porque visibilizar esos gastos es importante para empezar a tomar decisiones diferentes. Hay gente que trabaja jornada única, que no tiene chance de ir a almorzar a su casa. Va. Y yo leía a alguien en Twitter el otro día que decía que había empezado a llevar su almuerzo. Ya no compraba en los alrededores, ni pasaba comprando el famoso cafecito ni el postre. Entonces decía, miren, hice cuentas lo que yo gastaba en 15 días y ahora que yo lo llevo de mi casa, me ha ahorrado no sé cuánto. Lo que tú estás diciendo, Andrea, el tema de los famosos gastos hormiga. Aquí hay mucha participación de la audiencia, pero... ya vino el desayuno de San Martín. Entonces... Tenemos que ir a la pausa. Cabal, tenemos que ir a la pausa. Hoy no van a estar en desayuno. Mira, ¿y eso cómo lo contabilizamos? Porque hoy no van a estar en desayuno. Entonces Andrea va a hacer el fasting, como dicen. Hasta la noche va a volver a comer. Hasta la noche. Voy a gastar las pupusas del desayuno. Hoy sí me voy a poder comer unas empanadas en la tarde. Lo voy a ahorrar. Sí. Lo voy a ahorrar. Hay que ahorrarlo. Vamos a la pausa y volvemos. Corre de la mañana, corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony. Ahorita seguimos la entrevista con Carmen Aida Lazo, gerente de riesgos de ACE Suiza Sura, El Salvador, y Andrea Lemus, ingeniera en negocios y encargada de todo el área de micro, medianas y pequeñas empresas en ACE Suiza Sura. Hablando un poquito sobre los riesgos, la economía, pero más aterrizado desde el punto de vista familiar. Estamos hablando que hay gente que saca préstamos para hacer una boda o de repente... Y este es el momento. BMWs, vemos, deudas no sabemos, ¿verdad? Yo conozco gente que compra BM y vive en pasaje. O sea, no es momento ahorita de, digamos, pues sí. Es cierto, hay gente que no tiene cochera. Es puro plante. No tiene cochera, pero compra carro caro y vos decís, ¿cómo? O sea, las prioridades creo que tenemos que analizar nuestras prioridades en la vida. Es el momento de Carmen Aida y Andrea. Ese, por ejemplo, no es el momento ahorita de comprar carro, por ejemplo, porque sabemos que los precios de los carros a nivel internacional están pasando por su punto más alto. De pronto uno puede esperar hacer el cambio. Porque hay gente que está comprando carros, pero ni siquiera los han traído, sino que van a venir como en, no sé, en marzo, en abril. Bueno, pero cada quien sabrá. Cada quien, no, pues si ya tiene el dinerito guardado en la cuenta para que cuando le entreguen el carro, pues pague el carro, pues está bien, ¿verdad? Y también considerar que posiblemente tengan el dinero para esa primera inversión, pero eso implica un costo recurrente, un gasto recurrente mayor también. Porque, hablamos de comprar una camioneta y probablemente antes tenía un sedán y antes estaba acostumbrado a comprarle las llantas al sedán, que son 2 veces más baratas que las llantas de una camioneta. Y con $20 le abundaba más la gasolina. Y con $20 le abundaba más la gasolina, exactamente. Entonces, cuando vamos a hacer una inversión de ese tipo y decimos, bueno, quizás en ese momento tenemos el dinero, pero también hay que pensar en qué implica en el futuro.
¿Qué implica? Que cómo va a variar el presupuesto de gastos dada esta compra que estoy haciendo. Hablando de futuro, Carmen Aida y Andrea, estábamos leyendo hoy en las portadas de los periódicos, hay empresas que están despidiendo personal. Estábamos viendo una maquila que ha despedido 800 personas. Entonces, mi pregunta va en el sentido de no solo debemos de pensar en cómo estoy ahorita, debemos de pensar cómo voy a estar en el 2023, si voy a tener o no voy a tener trabajo, y si voy a tener o no voy a tener ingresos, o si mis ingresos no van a ser los mismos. Correcto, yo creo que es muy buena reflexión y pensar que 2023 va a ser un año también complejo. ¿Por qué? Porque se está hablando de la recesión, y como aquí también para los que nos escuchan, ¿qué es esto de recesión? Las economías mundiales tienen ciclos, tienen momentos en los que hay bonanzas y todo crece y todo parece que todo va bien, y de pronto se corrige la economía y caen. ¿Cuándo fue la última vez que este país tuvo recesión? Fue el 2008, que si se acuerdan, ¿cómo se llamó esa crisis? La gran crisis financiera, ¿verdad? Entonces cayó... Que también fue a nivel mundial. Fue a nivel mundial, y aquí El Salvador cayó 3.2 y algo por ciento cayó la producción. Pero la gente dice, pero la producción no me dice nada. El tema es que cae el empleo. El tema es cuando cae la producción, cae el nivel de empleo formal, sobre todo, que es el que se mide en esta economía. Para el otro año no se sabe, todavía hay como bastante, incluso diría yo, dilema entre los economistas, va a haber o no va a haber recesión mundial, pero anda sonando mucho que puede haber un aterrizaje, dicen, un poquito doloroso de la economía de Estados Unidos. O sea, que no siga creciendo de la manera que creció, sino que crezca lentamente. Que caiga, es lo peor, no. Y la recesión es peor, o sea, que vaya para atrás. Exactamente, no que... ¿Cómo nos pasó 2020? Sí, como 2020, pero 2020 fue como una encerrada rapidita, fue una recesión como de un trimestre. 2008 fueron 10 meses bien duros, por ejemplo. Entonces, ahorita, digamos, el panorama que yo le dijera, digamos, a los microempresarios, a quienes nos escuchan, es: hay que ser muy prudentes en las proyecciones, ¿verdad? A veces nos ponemos hablábamos con Andrea. Números felices. Sí, exactamente. En diciembre me cae el aguinaldo. Y ya lo tienen repartido. Ajá, y ya está comprometido. Y ya o sea, están pensando en que van a tener aguinaldo, que es de ley, ¿verdad? Pero a saber, ¿verdad? Entonces yo creo que un año que va a seguir siendo bien desafiante, ¿vean? Y que hay que tener uno como mucha prudencia, y eso lo tiene que vivir uno desde lo que decíamos, desde su hogar. Es que todo parte del hogar. Y aquí un mensaje que mientras desayunamos, un buen consejo yo creo que es rodearse de una persona que te ayude a construir esos buenos hábitos, ¿verdad? Ya sea su pareja o ya sea un amigo, pero tener, porque lo peor que se puede es que se junten personas que... Dos botaratos. Exactamente. Un grupo de botaratas. Mientras vaya usted lo que nos contaba, o sea, digamos, cómo la criaron usted en su hogar, estaba arraigado el tema de dormir tranquilos, no endeudarnos. Entonces, nunca es tarde, vaya, si yo sé que tengo hábitos que pudieran ser mejores, busco ayuda, ¿verdad? Creo que eso es en alguien que confíe. Y Asesura da esa ayuda a las micro y pequeñas y medianas empresas. Sí, totalmente. Los apoyamos a definir un presupuesto y cómo cuidar ese flujo de caja, que quiere decir el efectivo. ¿Cuánto dinero tenemos disponible para esos gastos posiblemente de emergencia o recurrentes que recibimos? Nosotros acompañamos al empresario en que logre ordenar los ingresos que recibe, en qué tienen que gastar, si quiere hacer inversiones, porque hoy tenemos muchos emprendedores que están todavía digital, que se quedan vendiendo en línea. Entonces se hacen la pregunta, bueno, ¿será que tengo que moverme a lo físico, ir a abrir un local? Entonces los acompañamos en ese tipo de decisiones desde lo financiero, ordenando hoy cuánto tiene disponible, ¿será que sigue ahorrando un poquito más o se va a endeudar? Pero endeudémonos inteligentemente. También aquí el mensaje es como la deuda no es mala, sin embargo hay que informarse y evaluar bien las posibilidades, reconociendo que es una responsabilidad nueva que estamos asumiendo tanto con personas como empresas. Es que tú has dicho endeudarse bien y analizar esta deuda nueva y esta inversión nueva, cuál es el ingreso que me va a provocar. Exactamente. Porque tiene que ser, lo que tú decías, hay emprendedores que yo conozco varios casos de que solo estuvieron vendiendo en línea, pero ya pusieron su localcito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque quieren ganar nuevo mercado. Exactamente. Y ahí pues pueden hacer frente a una nueva deuda. Aquí hay algunos comentarios de nuestra audiencia. Buenos días, dice el número 1120. Creo que a pesar que la inflación no solo está afectando a nuestro país, es algo que está pasando en todos los países, pero gracias a que el gobierno aplicó las 11 medidas, esto ayuda a nuestro... ¿Están ayudando las medidas?
Obviamente reduce, si el precio de la gasolina es inferior, producto de un subsidio temporal, obviamente la inflación es menor, no obstante sigue siendo bastante alta y la vemos que es muy cercana a la de Estados Unidos, entonces un alivio hay, definitivamente. Pero es este tema de los combustibles como es referencia, ¿verdad? Porque aquí dice el número 4320, que esa información de cuánto combustible se consume por mes no se da, no es pública. Entonces allí no sabemos si hay o no ahorro, dice. Recordando que si el precio es bajo, el consumo aumenta. Además, solo vean los tráficos de todos los días. Y es exagerado la cantidad de vehículos que hay. Los tráficos son horribles. O sea, la gente está sacando sus vehículos. Sí. Hay una herramienta que se llama, para lo que dice aquí el amigo que nos escucha, que es Google Trends. Ahí uno puede ver cómo está el tráfico, ¿verdad? O sea, el nivel de tráfico que hay en una ciudad. Entonces, sí, ahorita yo pensaría que estamos en niveles exactamente como estábamos ya antes de la pandemia. O sea, ya ahorita se normalizó totalmente la actividad económica. Quienes quieran ver consumo de combustible, si yo no me equivoco, en el sitio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas pueden buscar información de cuánto se consume en el país. Esa es una manera de informar. Lo otro, Carmen Aida, Andrea, y no sé cómo lo ven ustedes, yo no sé cuántas torres de apartamentos y edificios, es decir, el sector construcción lo veo bastante activo. No sé quién está comprando ese montón de apartamentos, oficinas, edificios. Hay una tendencia también a comprar para alquilar o para voy a poner Airbnb, ¿verdad? Entonces, esos en muchos lados se da, sobre todo cuando las tasas siguen siendo bajas, porque entonces, quizás Tony dice, voy a comprar un apartamentito, no sé. Ahora todos son carísimos, de $200,000, pero yo creo que, lo voy a sacar. Ay, Mira, yo el otro día anduve averiguando y así, vea, y de dos. Y así, vea, mi muchachita tan ingenua, dije. Es que vea, y la cuota desde $1,300. Y vos decís, ¿y de a dónde? ¿Cuánto tenés que ganar para pagar una cuota desde? O sea... pero entonces, bueno, hay gente que sí. Pero hay gente que sí, ¿qué onda? Hay gente que sí, luego los quiere alquilar para Airbnb. Los ponen en Airbnb, están comprando también casas en la playa, las renuevan y luego las sacan y entonces ya se cobra $200 el fin de semana. Entonces, cada quien busca su modelo de negocio, ¿verdad? Definitivamente la gente se rebusca en este país, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo. Pero sí, siguiendo lo que decía Tony, el sector construcción es uno de los sectores que tiene como más volatilidad y es más sensible al ciclo. O sea, digamos, si viene una recesión, ¡pum!, el sector se cierra, se para. Ahorita la economía, digamos, en este país este año van a entrar más de $7,500 millones en remesas, según las estimaciones. Y ese es un motor del consumo de este país, lo sigue siendo, es 25% del PIB son las remesas. Entonces, tenemos eso, tenemos exportaciones sólidas porque mucho, digamos, de maquila y otros sectores ha crecido por todo el tema también de mover la cadena más cerca de los centros de distribución, ese otro sector fuerte. Entonces, esta es una economía que nosotros con Andrés decimos o sea, como en todos lados, enfrenta golpes, pero también tiene puntos de resiliencia, tiene un sistema financiero sólido, perdón. No. Adelante, Andrea. Ahí para complementar totalmente, nosotros siempre hemos dicho que nosotros la economía la vemos con un panorama muy mixto, como decía Carmen Aida. Tenemos cosas que nos duelen, pero cosas que lo hacen fuerte, como ese sistema financiero sólido, que acompaña, que trabaja con las personas. Pero no dicen ahí varios que el dólar es el que nos ha encarecido y que deberíamos devolver al colón. O sea, ¿tú escuchas? ¿Usted agarraría colones? No. Vaya. No, yo quiero dólares. Sí, no. O sea, definitivamente. No, pero muchos afirman. ¿Bitcoin querés? No, se lo digo a usted porque si usted le pregunta al que lo dice, yo quisiera ver quién diría, sí, no, deme colones. Ajá. Sí, y nos encontramos allá por el Palacio de los Deportes, en las casas de cambio, ¿se acuerdan? Allá a comprarlo. 750. Ajá, a comprarlo todo. Bueno, el último fue 8.75. 8.75. Y después se dolarizó. Ajá, y después se dolarizó. O sea, ¿tener dólar es una fortaleza o no para la economía salvadoreña de acuerdo a la experiencia? Tener dólares lo que ha logrado es que la inflación de El Salvador se parezca mucho a la de Estados Unidos y por ende, en la medida que la inflación de Estados Unidos se ha mantenido baja, la inflación de El Salvador también se mantiene baja. La dolarización, como toda política económica, toda política, nunca es una panacea, ¿verdad? Es decir, la gente que le quiere atribuir o un montón de cosas buenas o malas es
es querer como atribuirle cosas que no son. Lo que hizo la dolarización y la adopción del dólar es pegarnos a una moneda que tiene estabilidad y que por ende hace que haya mayor previsibilidad sobre el incremento de precios. Bueno, hace poco estuvo a la par del euro, por ejemplo, el dólar. Sí, y hasta lo sobrepasó, creo que por 2 centavos. Joe Biden anunció, creo que ayer o esta semana, de que el gobierno de los Estados Unidos va a subsidiar hasta $10,000 las deudas inmobiliarias. Estudiantiles. También, las ¿verdad? Estudiantiles. Y ayer anunciaron inmobiliarias también, porque hay mucha gente que debe su casa, su apartamento o el alquiler. Estas deudas para estudiar, ustedes que es CEN, ¿verdad? Y usted que da clases en el CEN todavía, ¿qué le recomienda a los hipotes? Porque también hay gente que quiere salir adelante y para estudiar deben endeudarse. Mi experiencia personal, Carmen Aida, yo estudié, mis papás no podían pagar la universidad. Entonces, yo tuve una parte de beca, pero el resto fue con un crédito educativo del ESEN. Uh-huh. Y lo tomé porque yo veo que la educación es una inversión. Y ese crédito lo pagué yo cuando ya empecé a trabajar como profesional. Entonces, sé que da mucho temor endeudarse para educación. Yo creo que es de las inversiones más rentables personalmente. Entonces, y se lo digo porque muchos papás se me acercaban, ¿verdad? O sea, todos querían como, no, pero quiero beca. Pero las becas son limitadas. Como en mi caso, que tuve una beca que me pagaba solo una partecita y el resto lo tenía que financiar. Entonces, mire, entre endeudarse, ¿para qué nos endeudamos? Era la pregunta. Pues sí, ¿Para qué nos endeudamos? Yo creo que la educación, sobre todo con jóvenes comprometidos que realmente se esfuerzan, la educación es una de las actividades donde vale la pena uno dedicarle recursos. Muy bien. Sí, totalmente. Y definitivamente invertir en educación trae su retorno. Eso depende también de otras variables, pues del compromiso del estudiante, de las redes que crea. Aquí algo muy poderoso es con quienes hablamos, con quienes trabajamos, sabemos que vamos a estudiar y vamos a conectar con otras personas. Esas son redes de apoyo que después le sirven a uno también para entrar en el mundo empresarial. Entonces, que lo aprovechen. La verdad es que es un sacrificio cuando uno dice, vamos a tomar un crédito educativo. Yo también tomé un crédito porque mi papá no tenía la posibilidad de pagarme el ESEN completamente, entonces tomé un crédito educativo y uno lo hace con responsabilidad, muy confiado en sus capacidades, en aprovechar al máximo la oportunidad. ¿Tú te graduaste de? De Ingeniería de Negocios. Que es una combinación, ¿verdad? Sí. Entre industrial y economía. Y economía y negocios. Además, yo no sé, el compromiso debe ser todavía mayor, pues porque cuando tengo que estudiar. Tenés que estudiar y después pagar, ¿verdad? Entonces, sí. Es un joven que tiene... Estudiar no pasaba haciendo TikTok, Andrea, ¿verdad? Ajá. No, es que es cierto. Ajá. Sí tengo TikTok, dice. No, pues, pero pues sí, tu objetivo día a día es estudiar, claro. No ibas a ver qué TikTok voy a hacer ahora. Total. Ajá. Sí, si el estudiante tiene claro a dónde quiere llegar, su compromiso, que sabe que tiene que poner su parte, pues a veces no nos va bien en todas las materias, pero ponemos de nuestra parte para que salga bien. Entonces, que sí. Y tenés la capacidad también, porque todos tenemos diferentes capacidades. Entonces uno debe hacer el autoanálisis, ¿verdad? Y decir, tengo capacidad para esto, ¿verdad? Y tengo la voluntad y el compromiso de echarlo a andar, démosle. Exactamente. Y aquí también, pues, que a veces que no sea un capricho, es decir, como me voy a endeudar porque yo quiero salir del ESEN, por ejemplo, que no sea un capricho. La verdad es que hay profesionales excelentes de todas las instituciones. Aquí depende también de las ganas que le pongan y que vean eso, sus capacidades, su capacidad de afrontar, porque cuando uno toma en crédito no quiere decir que no va a pagar nada, también va pagando intereses y tiene otros compromisos. Entonces aquí es más la voluntad y las ganas. Miren, ya fuimos influencers, dice aquí el número 3968, viene el Mundial, ¿verdad? Qatar 2022. Bueno, dada la plática, esperaré a que rifen balones del Mundial, porque no me da el presupuesto para comprar uno, dice. Buena plática, saludos. Este es el balón, o sea, cuesta $259. Dios mío. La pelota oficial del Mundial. Es la pelota, ajá. ¿Verdad? Entonces, habrá quienes si tienen la plata, sí pueden, otros no, pues, ¿verdad? Bueno, el álbum, ¿verdad? Que el Panini. En mi equipo ya empezaron a llenar los saludos a Luisito, que ya... Solo lo voy a tocar aquí. Ya no tenemos álbum. Aquí estuvimos regalando álbumes Panini con tarjetitas. Eso de los combustibles no es tan simple. Entiendo que se les está dando créditos fiscales a las importadoras de petróleo, por lo que al final pagarán menos impuestos. ¿Es esto bueno para el país? Dice.
como Eso todo es parte de las 11 medidas, vea. Sí, la estabilización de los precios de los combustibles. Perdón. No. Toda decisión, digamos, donde se usan recursos tiene un beneficio y tiene un costo, ¿verdad? Hay un alivio, pero obviamente eso también impacta a las arcas del Estado. Significa que, por ende, hay menos ingresos para otros fines. Entonces, digamos, siempre que uno tiene que pensar que ojalá toda decisión se tome haciendo un balance de los beneficios y de los costos. En este momento se ha dicho, bueno, ahorita quizás lo importante es el alivio, es la decisión que se tomó, ¿verdad? El tema es que también tiene un costo para el Estado y como lo dicen ahí, incluso para todos los contribuyentes que al final somos los que pagamos. Claro, porque pues sí, vea, se ahorra por un lado, pero se invierte más por el otro. Acordémonos también, esto lo reiteramos con Tony, el presupuesto general de la nación se financia con los impuestos que pagamos los que tenemos una actividad formal, ¿verdad? Entonces, también los informales pagan, los que no están en la actividad formal, sí, a través de la compra de productos y servicios, porque cada vez que tú compras un producto o servicio pagas 13% de IVA, ¿verdad? Aquí decía, ¿qué otra recomendación pueden dar? Espérame, es que aquí tenía en el Facebook. Adonai Vázquez, nuestro país debería pasar a los vehículos eléctricos y depender menos de los combustibles, disminuyendo los contaminantes. Sí, bueno, todavía son caros, ¿verdad? Hay toda una controversia ahorita también sobre la fuente de energía de los, pero sí hay medidas. Quizás una recomendación, porque ahorita que la escuchaba hablar de Ana Verónica, hay una que le llamamos la regla de oro en economía. Ajá. La regla de oro en economía y para todo estado, y yo creo que fíjese que es aplicable para las personas, para el gasto corriente, que solo venga de ingreso corriente, ¿verdad? Y las inversiones, esas sí se pueden con deuda. O sea, dicho de otra manera, no se endeude para gasto corriente, lo que usted decía, no se endeude para pagar la alimentación, no se endeude, o sea, si usted va a tomar deuda, es lo que le dicen a un estado, a un país, que la deuda sea exclusivamente para inversiones de largo plazo. Necesito pagar la educación universitaria de mi hijo. Es una inversión. Entonces, eso es una inversión. Ahí sí me endeudo. Ahí sí. Pero para pagar el recibo de agua, luz, teléfono, la comida. Se rompe la regla de oro. Allí tiene que ser de lo que me ingresa mensualmente. Muy bien. Y si no tiene, pues entonces, mire, ya no tenga Amazon Prime Video, ya no tenga HBO Plus, ya no tenga Netflix, ya no tenga Spotify, ya no tenga. Es que no lo necesitas. Sky, ya no tenga Disney Plus, Star Plus. Todo eso tiene Tony. Plus. Entonces, suma. Y yo creo que también hay que hacer ¿verdad, Emerson? Hay que hacer lo que hace Andrea, hay que agarrar papel y lápiz, ¿verdad? Y hacer la lista de qué es lo que yo necesito para vivir, Andrea. ¿Verdad? Empezar a hacer esa lista. Exactamente. Incluso hay como estas aplicaciones quizás le facilitan a uno porque le dan categorías en las que tiene que gastar. Le pone así como gastos recurrentes: alimentación, vivienda, vestido, etcétera. Si es que solo son 50 centavos. Pero no, esos 50 centavos, si suman los 50 centavos en un mes, vamos a ver que si no le 3 hace por 5, unos 15 dólares. Ajá, total. Entonces, ahí quizás solo para terminar la idea, también que sean flexibles, es decir, cuando nosotros vamos a tomar una herramienta donde vamos a contar nuestros gastos, que sea de acuerdo a las categorías en las que vivimos, por lo menos alimentación, cuánto vamos a gastar en el súper al mes. Si tiene gastos recurrentes de recibos, también póngalo ahí, visibilícelo. Si usted no puede vivir sin el café, limítelo, un café al mes, un café a los 15 hágalo días. En su casa y llévelo en el termo. Exactamente. Pues sí, compre a Viva Café, que es café salvadoreño. Exactamente. También. La verdad es que es bien doloroso generar estas disciplinas, porque uno sufre. Pero es cierto. Así como puede dejar de gastar en esto y lo sufre, pero la verdad es que ambas cosas son dolorosas, como hemos visto en algunos memes o en algunas cosas. Es doloroso tener que estar endeudado y que lo busquen y sufrir de que no tengo dinero, y es doloroso ser disciplinado también. Entonces, ¿qué dolor preferimos? Mejor ser dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Mira, aquí pregúntenle qué opinan que la gasolina no pague impuestos, pero los que pagamos seguro médico privado le quieren poner impuestos. No es justo, ya pagó IVA, renta. Sí, es que hoy un titular. Para los bomberos. Ajá, para financiar el cuerpo de bomberos se necesita como un refuerzo, entonces están estudiando la posibilidad de ponerle un impuesto al seguro médico hospitalario, a los seguros privados. Yo creo que ahí incluye
alguien de la asamblea. Ajá, incluye cualquier seguro privado que tú adquieras, el del vehículo, pues. Estuvimos pagando el CESC, el 5% en las telecomunicaciones, ¿se recuerdan? Sí, estuvimos pagando el CESC. Lo que pasa es que todo eso incrementa los costos, tal como señaló aquí la intervención que nos dio. O sea, realmente los impuestos terminan, digamos, siendo pagados pues por la población, ¿verdad? Entonces, entiendo que la medida está siendo analizada. Sí, está siendo analizada. Y yo les decía, es algo como Fosalud. Fosalud se financia del impuesto que se le puso a las bebidas alcohólicas, a las armas, municiones y explosivos. Y no me recuerdo si hay otro rubro. Vaya, y no pasa nada y tenemos más servicios de salud. Ahora bien, lo que pasa es que a veces, como no los ocupamos, no sentimos el beneficio. Pero el 90% de la población necesita los servicios públicos de salud, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que hacer el... Que contrates Cuevana 3 Pro, dice Emerson. Ahí está todo. Estoy leyendo una propuesta, de cuánta verdad, dice aquí Rubén Figueroa, ha dicho la señorita ingeniera de negocios, la señorita Andrea. Estudiar en esas instituciones es para hacer contactos, porque en otras universidades vean cuánto profesional recogiendo niños de la escuela. Es que hay mucho profesional que está ubereando. Un mal llamado el término, ¿verdad? Sí, pero el tema de la importancia de las redes, ¿verdad? De verdad, uno siempre toca puertas para que se le abran oportunidades. Las universidades, los centros de estudios son también en parte no solo para formarnos académicamente, sino para conocer otras personas, hacer redes, y eso es como parte de lo que estaba, entiendo yo. Sí, totalmente. Esa es como una de las... Eso en todo. Es aquí y en la China. Eso les iba a decir, que en todos lados, pues uno cuando va a entrar a estudiar debe pensar en eso, en que quién está a la par mía y cómo vamos a después crecer juntos, pero eso pasa en todos lados, en la universidad, en el colegio, con los vecinos. O sea, hay vecindarios donde ni siquiera se hablan. En el equipo de fútbol. En el equipo de fútbol, en el trabajo. La verdad es que nosotros como seres humanos no estamos para estar solos. Creo que tenemos que ser bastante humildes y decir, bueno, cuando necesito ayuda, crear estas redes de contacto, que al final son las que también nos ayudan. No me van a dejar mentir, más de alguno ha conseguido un trabajo, ha conseguido algún descuento, ha conseguido algo por un amigo, por un contacto. Has encontrado su casa o su carro porque un conocido me dijo que tal cosa. Entonces, las redes de apoyo son importantes y las podemos encontrar en cualquier lado. Vaya, socialicen, es lo que dice Andrea, ¿verdad? Deje de estar ahí de ermitaño. No, es que hay gente que, los jóvenes sobre todo, dicen que ya no quieren socializar, dicen que no quieren hablar con la gente, dicen. Por la pandemia, mis hijos han pasado encerrados, entonces. Que solo quieren chatear, dice, ya no le quieren hablar por teléfono a uno. Ya para ir cerrando, venimos de donde asustan. Sí. O sea, venimos saliendo de un encierro, recesión, que si bien es cierto duró menos que la del 2008, pero sí, es decir, ¿cómo se plantea el 2023? ¿Igual a o sea, igual con subidas, bajadas, o más estable, menos estable? El mundo está loco, pues. Está loco, quizás esperemos menos inflación que este año, ¿verdad? Crucemos los dedos que los precios quizás van a seguir altos, pero van a dejar de crecer. Esperemos que la inflación sea un problema menos importante en 2023 que en 2022. Que es año de previo político también, elecciones, aquí pasamos en elecciones. Ese es otro tema. Es un tema ya, una coyuntura local. Y la verdad es que quizás podemos tener unas perspectivas con respecto a inflación que se va a ir normalizando, el crecimiento económico también se va a ir normalizando. Sin embargo, si nosotros hemos aprendido algo estos últimos 2 años, es que tenemos que navegar en la incertidumbre, porque pasan cosas que están fuera del control del país incluso, sino que vienen como a nivel mundial a afectarnos. Entonces, acá, más allá como para estar preparados, la invitación es a educarse, a ver las noticias, a rodearse de personas que nos ayuden. Si no logramos comprender realmente qué nos están diciendo en las noticias o en la realidad económica, rodearnos de personas que nos puedan explicar con papel y lápiz, con manzanitas, esto cómo se traduce en la vida tradicional, pues como en mi día a día. Y a cuidar mucho su gasto. Este es un momento sí de revisar mucho en qué estamos gastando, de ahorrar, de pensar bien las compras que estamos haciendo. Será el momento de hacer esta inversión tan grande que va a implicar en el futuro. Entonces, de pensar muy bien sus proyectos y abocarse a las instancias que tengan a la mano para fortalecer esas decisiones. Creo que ha sido una entrevista muy pertinente, tomando en cuenta que es el primer día de septiembre y de aquí todo es
de bajada. O sea, ya están vendiendo artículos navideños aquí en Simán, en los supermercados. Viene Black Friday. Bueno, es que quiero decorar de Golden Rose o algo así, o Rose Gold. Ajá, y nosotros, cuando nos dijeron eso la primera vez. No, hombre, saque los adornos de pues siempre. Sí, hombre. desempolve. Ajá. Pero bueno, viene Black Friday, viene un montón de tentaciones. Cuidado. Un montón de tentaciones. No se deje llevar por las ofertas. Sí. Pero es que mire, ya viene el mundial. Necesito una pantallota gigante para ver los partidos. Mis amigos me dicen. Es que mis amigos me dicen que tengo que poner aquí una buena pantalla. Todas esas tentaciones. Mi amor, en el patio, para que no te molesten en la sala. Mira, ya podemos hacer una de 75. Es que se burlan de mí porque tengo televisor de cuchumbo todavía. Esa es otra. Pues gracias a Dios tiene. Cabal. Bueno, qué gusto. Qué gusto. Si quieren volver a escuchar esta utilitaria entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.